Bienvenidos a través de la Biblia con Les Feldick, un recorrido de 30 minutos por las Escrituras, enseñando verdades bíblicas en profundidad que cambian la vida de las personas. Ahora, aquí está su anfitrión, Les Feldick. ¿Está bien? Me alegra verlos a todos de nuevo. Y para aquellos de ustedes que se están uniendo a nosotros por televisión, simplemente no puedo expresar con palabras nuestro agradecimiento por todo su apoyo, sus cartas, su ayuda financiera, y para aquellos de ustedes que están utilizando nuestros materiales en clases bíblicas, estudios en casa, es simplemente un gran aliento. Y sabemos que el Señor nos está bendiciendo y le damos toda la alabanza por ello. Ahora nuevamente nos gusta siempre hacer saber que nuestros programas anteriores, desde Génesis hasta donde estamos ahora en Colosenses, y esos son alrededor de 40 de ellos, ¿verdad, cariño? Tenemos 40 de estas cintas de 6 horas y estos libritos, 40 de ellos, y en video o audio, o el librito. Así que si estás interesado en alguno o en todos esos, solo llámanos o podemos enviar una lista o un catálogo que muestre el contenido de cada uno, pero no los presionamos. No intentamos obligarte a comprarlos, pero si puedes utilizarlos, llama y te ayudaremos. Está bien, volvamos directamente a donde lo dejamos en el capítulo 1 de Colosenses. Supongo, ¿no? Sí, todavía estamos en el capítulo 1. Versículo 26. Supongo que Jerry ya lo tiene en la pizarra. Está bien. Colosenses capítulo 1, versículo 26. Está bien. Para cumplir la palabra de Dios, saliendo del versículo 25, incluso ahora, todo esto es parte de cumplir, incluso el misterio que ha estado oculto desde edades y desde generaciones. ¿Significa lo que dice? Sí, significa lo que dice. Todo este cuerpo de verdad que proviene de Romanos, especialmente de la pequeña carta a Filemón, es una verdad que nunca, jamás fue revelada antes a la raza humana. Todo el trasfondo para ello, por supuesto. Pablo dice que todo esto se construyó sobre los profetas y los apóstoles, pero en cuanto a las verdades doctrinales que encontramos en Romanos, hasta Filemón esto estuvo oculto de la comprensión humana hasta que fue revelado a este apóstol, y por eso es que tantas veces cuando las personas escriben o llaman con preguntas sobre especialmente el libro de los Hechos, bueno, lo primero que les diré es, miren, no hay doctrina de Pablo como tal. En el libro de los Hechos tienes que ir a Romanos y luego en esa dirección, porque Hechos es el libro intermedio que se mueve del sistema judaico a la era de la iglesia o a la era de la gracia. Pero cuando se trata de doctrina tienes que basarte en lo que dice Pablo y que a él le fueron revelados estas cosas que habían estado guardadas en secreto desde edades y generaciones, pero ahora se han hecho manifiestas. Ahora algunos de ustedes van a decir, oh no, otra vez no. Pero Deuteronomio 29, 29, y esto es para el beneficio de los nuevos oyentes que probablemente nos están escuchando por primera vez en los últimos días. Deuteronomio 29, 29. Esto, por supuesto, es Moisés escribiendo a la nación de Israel, pero como te mostré en el momento final de la última media hora, Dios siempre ha sido el Dios de toda la raza humana, no solo de Israel, no solo los gentiles, sino cada uno en su propio periodo de tiempo segmentado. Primero trató con Israel y ahora ha estado tratando con los gentiles, es decir, principalmente, está bien, Deuteronomio 29, 29. Y esto encaja perfectamente con lo que dice Pablo. Las cosas secretas pertenecen al Señor, nuestro Dios, porque Él es soberano. Él es soberano. Ahora escuchen, la mayoría de ustedes han sido padres que puedo ver aquí. Y cuando tus hijos eran pequeños, había cosas que no querías que supieran. Bueno, por supuesto que las sabía. Tú eras el padre.
Sabes, puedo recordar ver cuando era pequeño, mis padres, si no querían que supiéramos de qué estaban hablando, hablaban en alemán y te sentabas allí y ponías atención, ¿sabes? Y pensabas que habías perdido la audición. Bueno, simplemente estaban hablando de una manera diferente porque estaban manteniendo cosas en secreto de nosotros, los niños. No querían que supiéramos. Bueno, Dios puede hacer lo mismo. Él es soberano. Él no tiene que contar todo, ¿ves? Y no lo hizo y mantuvo cosas en secreto. Pero aquí está la siguiente parte. Las cosas que son reveladas nos pertenecen a nosotros y a nuestros hijos para siempre, que ahora, en lo que respecta a Israel, podamos cumplir con las palabras de la ley. Está bien, ahora Dios está tratando en esa misma base. Entonces, con el mundo gentil, Él ha mantenido todas estas revelaciones en secreto. Viene a través del secreto del apóstol Pablo. Jesús nunca traicionó ninguno de estos secretos en su ministerio terrenal. Jesús nunca mencionó el cuerpo de Cristo y la salvación de los gentiles fuera del judaísmo. Nunca, porque se mantuvo en secreto y no estaba dispuesto a traicionar ese atributo soberano de Dios de mantener las cosas en secreto hasta que Él quisiera revelarlas. Y este es el secreto, creo, para entender la Escritura, que Dios no reveló todo de una sola vez, que a medida que avanzaba a través de la Escritura, incluso al tratar con la nación de Israel, no les dijo todo de una vez. Fue una revelación progresiva. Y luego llegas al ministerio de Cristo y nuevamente es una revelación progresiva. Pero luego, cuando finalmente llegamos al capítulo 9 de los Hechos y la aparición del apóstol Pablo, surgen estas revelaciones de cosas secretas. Y siempre se refiere a ellos como el misterio. ¿Y recuerdas la palabra misterio en griego? Ahora, no soy un erudito en griego. Nunca pienses eso ni por un minuto. He seleccionado solo algunas palabras aquí y allá que creo que son muy importantes. La palabra griega misterion es la palabra que generalmente se traduce como misterio. Eso es bastante fácil. Pero también a veces se traduce como secreto. Así que las dos palabras son sinónimas. Si ha sido un misterio mantenido en la mente de Dios, se mantuvo en secreto. Y esto es a lo que Pablo se refiere constantemente, a lo que yo llamo ese cuerpo de verdad que él llama los misterios. Está bien, volvamos al capítulo 4 de 1 Corintios. Ahora, estos son todos los versículos que hemos revisado en días pasados, pero como dije, para el beneficio de los nuevos oyentes, vamos a abordar esto, al menos en parte, 1 Corintios capítulo 4. Versículo 1 y 2. 1 es Corintios 4. Versículos 1 y 2. ¿Todos lo entendieron? Él dice que el hombre nos tenga por ministros de Cristo y administradores o supervisores o gerentes de los secretos de Dios. ¿Qué secretos? Las cosas que ha mantenido en secreto hasta ahora están siendo reveladas. Está bien, ahora, versículo 2. Además, se requiere de los administradores, gerentes, supervisores, que se les encuentre fiel. Ahora, cuando retrocedes hasta Génesis, cuando a Abraham se le prometía un hijo y ninguno llegaba, y él casi se estaba frustrando, y le dice al Señor, en pocas palabras, no tengo un hijo, ¿cómo puede una nación de personas venir de mí? Todo lo que tengo es este Eliezer de Damasco, que es el mayordomo de mi herencia o lo que sea. Bueno, ¿qué quiso decir? Eliezer era el administrador de las posesiones de Abraham. Era más de lo que Abraham podía manejar por sí mismo, así que tenía a este gerente contratado, mayordomo. Ahora tiene sentido. Si vas a ser fiel al dueño de la propiedad y ahora estás en el segundo nivel de gestión, si vas a hacer todo lo que debería hacer, serás que fiel
Porque el nombre del juego es hacer todo lo que puedas para mejorar la propiedad de tu maestro. Ahora Pablo está llevando esta misma idea a la revelación de los misterios, esta revelación de secretos que tú y yo como creyentes ahora estamos en un lugar de responsabilidad como administradores de un negocio. Debemos ser fieles al transmitir estas cosas a aquellos que nunca han oído. Es nuestra responsabilidad. Y más te vale saber de qué estás hablando, porque esto es en lo que el mundo está atrapado: confusión y engaño. Y tenemos que venir con lo que es pura verdad, la revelación de cosas que habían estado guardadas en secreto. Y el apóstol Pablo es el único que se refiere una y otra vez a ese mismo concepto. Está bien, todavía estás en 1 Corintios, ¿verdad? Capítulo 15. Capítulo 15. 1 Corintios capítulo 15, bajando al versículo 51. Ahora, aquí de nuevo, lo he dejado muy claro en el programa, desde que he estado al aire, que soy un defensor de un llamado de la iglesia, el cuerpo de Cristo, antes de la tribulación, que es el rapto. Y mucha gente está muy alterada por eso. ¿No pueden entenderlo? Bueno, es porque no entienden los misterios que fueron revelados a Pablo. Ciertamente, nunca hay nada más en las Escrituras, en el Antiguo Testamento, o en los Evangelios, o en los Hechos, o en el Apocalipsis, o en ninguno de los otros, que siquiera aluda a lo que llamamos el rapto. ¿Por qué? Porque es una revelación paulina. Ahora, cuando digo Pablo, me refiero a Pablo. En el otro extremo, está bien, es una revelación de Pablo, y aquí él lo llama como es. Versículo 51, he aquí les muestro un ¿qué? Misterio, un secreto. ¿Ves? He aquí, dice Pablo, voy a revelar un secreto. Esto es algo que nunca se ha revelado antes. Nunca. ¿Y qué es? Que llegará un día. Pablo pensaba, por supuesto, que estaba mucho más cerca de lo que realmente estaba. Quizás pensamos que está más cerca de lo que realmente será, pero creo que se está acercando. Llegará un día cuando de repente habrá una gran resurrección de los creyentes que han muerto. Y será en un instante. Y todos seremos transformados. ¿Ves? No vamos a morir, sino que seremos transformados. Versículo 52. En un instante, en un abrir y cerrar de ojos, en el último trumpet. Ahora, no uno de los trompetas angélicas en Apocalipsis. Esta es una trompeta singular en las manos de Dios. La trompeta de Dios. Porque la trompeta sonará y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Esa es una revelación de un secreto. Nunca se ha revelado antes. El Señor nunca habló así. El Señor habló de resurrección, pero el Señor nunca habló de un grupo de personas que estarían vivas en ese momento. Así que aquí tenemos una revelación de un misterio. Está bien, bueno, no voy a tener tiempo para todos ellos, pero ven conmigo a Gálatas. Quiero decir, Efesios, volviendo al capítulo 3 otra vez. Efesios capítulo 3, donde todo este periodo de gracia era desconocido para toda la raza humana. Jesús nunca se refirió a ello, Pedro no podría haberse referido a ello, pero Pablo es a quien Dios por gracia usó para revelar estos secretos a toda la raza humana. ¿Y qué es? Comenzando en el versículo 1, vimos el versículo en nuestro último programa, creo, o en el anterior, pero en Efesios capítulo 3, comenzando en el versículo 1, por esta causa, yo, Pablo, prisionero de Jesucristo, por ustedes los gentiles. Si has oído hablar de la dispensación o la administración, mira, así como Eliezer era el administrador de los bienes de Abraham y era algo viable, así también lo es esta administración de los bienes de Abraham. La gracia de Dios
Escucha, eso nunca se había presentado ante la raza humana antes. Si has oído hablar de la dispensación de la gracia de Dios que me ha sido dada a mí para ustedes, ahora, aquí viene, ¿cómo es que por revelación? ¿Cuál es la otra palabra para revelación? Una revelación. ¿Y cómo es eso? Por una revelación me hizo conocer el misterio o el secreto. ¿Y cuál es el secreto? Todo este cuerpo de la verdad de Pablo, cómo la obra de la cruz completó todo lo que la raza humana necesitaba para la salvación. No tenemos que hacer nada. Dios lo ha hecho todo, pero no lo encuentras hasta que llegas a Pablo. Y esta es toda la revelación de lo que se mantuvo en secreto. Está bien, continuando en el capítulo 3 de Efesios. Lo vimos hace unas semanas cuando estábamos en el libro. Pero ahora el versículo 4. De manera que cuando leas, es decir, las epístolas de Pablo, puedas entender mi conocimiento en el misterio de Cristo, un secreto que en otras épocas o generaciones, ¿no? Fue dado a conocer. ¿Ves qué claro es ese lenguaje cuando entiendes de qué estamos hablando? No olvides Deuteronomio 29:29, las cosas secretas pertenecen a Dios. Él es soberano y no tiene que revelarlo hasta que esté bien preparado. Y fue cuando el apóstol Pablo fue enviado a los gentiles. Y así, dice, cuando leas puedes entender mi conocimiento en el misterio de Cristo, que en otras épocas no, fue dado a conocer a los hijos de los hombres, como ahora se ha revelado, a sus santos apóstoles y profetas. Y recuerda, Pablo tuvo otros que siguieron sus pasos. Creo que a Bernabé se le podría considerar uno, y tal vez a Timoteo, y algunos de esos está bien. Pero aquí estaba todo el concepto que nunca se había revelado antes, que los gentiles, mira, que los gentiles deberían ser coherederos, no solo súbditos del reinado de Cristo, como lo será Israel, pero los gentiles deben ser traídos a esa posición de coherederos con Cristo. No puedes encontrar eso en ninguna otra parte de las Escrituras, excepto en la epístola de Pablo. Simplemente no está ahí. Puedes mirar, pero aquí está. Mira cómo los gentiles estarán en el mismo cuerpo y serán partícipes de su promesa en Cristo por medio del Evangelio. Está bien, ahora, entonces bajas al versículo 9, que usamos de nuevo en un par de programas atrás, y para hacer que todos los hombres vean cuál es la comunión de que el secreto, el misterio, que desde el principio del mundo ha estado. ¿Cuál es la siguiente palabra? Escondido. ¿Ves qué claro es eso? Escondido en Dios. El mismo Dios que creó todas las cosas por Jesucristo. Bueno, a lo largo de las epístolas de Pablo, tienes esta palabra apareciendo, el misterio, que fue revelado solo a Pablo. Ahora, un versículo me viene a la mente, pobre Pedro. Bendito sea su corazón, y no lo menosprecio ni un ápice. Regresa a su segunda epístola, segunda Pedro. Según Pedro capítulo 3, y vamos a comenzar en el versículo 15. No he usado estos dos versículos en mucho tiempo, pero ahora recuerda, Pedro no tuvo los misterios revelados a él. Solo Pablo lo hizo. Pero a medida que Pablo comenzó a predicar estos misterios y el Evangelio, ese era el Evangelio de Pablo y el aparecer del cuerpo de Cristo. Pedro simplemente se quedó ahí, creo, desde afuera, mirando hacia adentro. Oh, te dejaré leer los versículos primero y luego comentaré. 2 Pedro 3, comenzando en el versículo 15. Ahora recuerda, Pedro escribe estas pequeñas epístolas aproximadamente al mismo tiempo que Pablo está escribiendo las epístolas de la prisión. Creo que los dos hombres probablemente fueron martirizados dentro de un año el uno del otro. Y así, esto es al final del ministerio de Pedro, poco antes de que sea martirizado.
Y él dice, y considera o entiende que la paciencia de nuestro Señor es salvación. Por supuesto, ese es el tema principal de toda la Biblia. Así como nuestro amado hermano Pablo, también según la sabiduría que le ha sido dada, es decir, por la revelación de los secretos, por la sabiduría que le ha sido dada, les ha escrito a ustedes. Ahora, mira el versículo 16. Así también en todas sus epístolas, es decir, desde Romanos hasta Filemón, hablando en ellas de estas cosas, es decir, las cosas que tienen que ver con la salvación, en cuáles, es decir, las epístolas de Pablo, en las que hay algunas cosas difíciles de entender. Ese es Pedro escribiendo por inspiración, por lo cual dice, los que son ignorantes e inestables tuercen o distorsionan, como también hacen con las otras escrituras, y va a ser para su propia destrucción. Ahora, ¿ves lo que el hombre está diciendo? Que cuando Pablo revela estos misterios que habían estado en secreto, fue una revelación tan grande, fue una apertura de nuevos caminos que incluso el buen viejo Pedro no pudo entenderlo todo. Era más de lo que podía entender. Y puedo ver por qué. Porque Pedro estaba empapado en el judaísmo, Pedro estaba empapado en el legalismo, Pedro estaba empapado en el Cristo de su ministerio terrenal. Y así cuando el apóstol Pablo aparece y presenta todo esto al mundo gentil, en lugar de cómo les mostré en el último programa, a quién se dirigió Pedro en los capítulos 2 y 3 de Hechos, hombres de Israel, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, el Dios de nuestros padres. Y luego de repente tener estas cosas promovidas entre el mundo gentil, puedo ver por qué Pedro no pudo comprenderlo. Y no creo que tuviera una comprensión completa de ello hasta el momento en que fue martirizado. Era solo algo totalmente más allá de él. Y así, cuando Pablo habla de estos misterios, por el amor de Dios, no lo eches a un lado como diciendo, bueno, no puedo entender de qué está hablando. Él simplemente nos está diciendo que está siendo usado por el mismo Dios que llamó a Abraham, él mismo Dios que llamó a los 12 discípulos allá en Galilea, pero el mismo Dios ahora le está revelando a este apóstol un concepto completamente nuevo de cosas que nunca se habían escuchado antes. Una de las cuales es que somos coherederos con Cristo. Otro es que un día sonará la trompeta y nos iremos. Ahora sé que eso es difícil de tragar para muchas personas porque no está en el resto de las Escrituras, pero está en Pablo porque es parte de la revelación del misterio. ¿Ves? Y entonces no es difícil de comprender. Y así, aquí de nuevo, volviendo a Colosenses, si quieres, cuando habla de esto, versículo 26, incluso el misterio, el secreto que ha estado oculto por siglos, miles de años, Dios lo mantuvo en secreto. Y de generaciones, ahora verás, tan pronto como entras en el capítulo 1 de Mateo, tienes a toda la nación de Israel desglosada en una serie de generaciones. Ninguno de ellos tenía un concepto de todo esto. Y así, a lo largo de la historia humana, ya sea antes de Abraham o durante el tiempo de Israel, en el centro de atención no sabían nada de estas cosas que ahora se han hecho manifiestas a mí, ¿no? ¿Qué? Personas, los santos. El mundo no sabe de qué estamos hablando. Un buen porcentaje de la cristiandad no sabe de qué estamos hablando. ¿Sabes por qué? Porque evitan a Pablo como si fuera una plaga. No entrarán en los escritos de Pablo si pueden evitarlo.
Un caballero me dijo otra vez el otro día, me dijo, Les, he estado llevando la cuenta. Él dijo, cada domingo por la mañana durante los últimos 3 meses nuestro sermón ha sido del Evangelio de Mateo. ¿Por qué? Porque no tengo nada en contra de Mateo. Es la palabra de Dios. Pero cuando pasas el 100% de tu tiempo en Mateo, te estás perdiendo las revelaciones del misterio. Te estás perdiendo la justificación solo por fe. Te estás perdiendo todo este concepto del cuerpo de Cristo. No está en Mateo. Te estás perdiendo todo este concepto de la gracia de Dios. No está en Mateo. Te estás perdiendo todo este concepto de un día, la bendita esperanza, como Pablo escribe a Tito, la aparición del gran Dios y nuestro Salvador, Jesucristo. No está en Mateo. ¿Ves cuántas personas se lo están perdiendo? Nunca lo olvidaré. Hace años no había estado en Oklahoma mucho tiempo y un doctor vino a mi clase y se sentaba justo enfrente de mí y, casi se sentaba allí como un pájaro hambriento. Y él decía de vez en cuando, Les, ¿por qué no nos han enseñado estas cosas antes? Él dijo, he estado yendo a la iglesia durante 50 años y dijo, me han estado engañando. Bueno, me temo que esa es la situación demasiado a menudo. ¿Y sabes por qué? Porque no estudiarán los misterios. Y aquí es donde estamos nosotros, los gentiles. Y digo esto con amabilidad. Tienes que entender la revelación de los misterios para comprender la manera en que Dios trata con el mundo gentil. Está bien, sigamos. Tenemos 1 minuto o 2. Versículo 27. Quizás pueda terminar el capítulo. Vaya, eso sería algo, ¿no? Si pudiera terminar el capítulo 1 antes de que nos vayamos, está bien. Versículo 27. A quien los santos, los creyentes de la era de la iglesia, a quien Dios haría conocer cuáles son las riquezas de la gloria de este misterio entre que gente gentiles. Ahora no estoy dejando a la gente judía fuera de esto, pero voy a decir lo que dice la Escritura, que esto está dirigido principalmente a los gentiles. Ahora, ¿tengo creyentes judíos en mi audiencia? Yo sé que sí. Nos quedamos con una pareja cristiana judía cuando vamos a Minnesota y podemos deleitarnos en estas cosas. Así que el judío no está ostracizado. Él no está fuera, pero en su mayoría no pueden aceptarlo. Y ese es su problema, no el mío. Está bien. Y así este es el secreto, en particular del que está hablando aquí, que para los gentiles es Cristo en ti, el Cristo que habita en ti, en la persona del Espíritu Santo, por supuesto. Cristo en ti, la esperanza de qué? Gloria. Por eso es por lo que estamos viviendo. No estamos viviendo por este mundo. Todos tenemos nuestras ambiciones. Y yo soy tan ambicioso como cualquiera. Amo mis rebaños de ganado y amo mi trabajo en el rancho, tanto como cualquiera. Pero oye, esto no es el final. La gloria. ¿Es el final? La gloria. Es el final. Pero eso no significa que no podamos disfrutar de estas cosas en este viaje terrenal. ¿Está bien? Así que Cristo en ti, la esperanza de gloria. ¿A quién predicamos? Advertencia. ¿Ves? Advertir a cada hombre y enseñar a cada hombre en toda sabiduría, para que podamos presentar a cada hombre perfecto o espiritualmente maduro en Cristo Jesús. Por lo cual Pablo dice, yo también trabajo, esforzándome según su poder que actúa en mí. Gracias por ver A través de la Biblia con Les Feldick. A través de la Biblia es un ministerio apoyado por socios. Si este programa ha sido de ayuda para tu estudio de las Escrituras y te gustaría que otros disfrutaran de la enseñanza, tu apoyo sería muy apreciado. Escríbenos a Les Feldick Ministries, Ruta 1, Caja 760, Pinta, Oklahoma, 74552. O llama al 1-800-369-78856.
Recuerda, todos los programas están disponibles en forma impresa, en audio, casete y videotape. Asegúrate de sintonizar la próxima vez. A través de la Biblia con Les Feldick.